El Camino Real de Tierra Adentro fue por años la columna vertebral del desarrollo de lo que hoy es México. Unía a la Ciudad de México con el norte del país y con rutas que iban hacia los puertos de Acapulco y Veracruz. Es hoy un referente de la vida de las poblaciones a lo largo de la geografía por donde se fue extendiendo. Muchas de ellas deben su existencia al paso de este camino. Aún queda latente su valor cultural con evidencias de tipos de construcción, como son tramos empedrados, pequeños poblados, o tipos de edificios como haciendas e iglesias que aún son funcionales y hasta en prácticas del patrimonio cultural inmaterial, como son las artesanías, la gastronomía o algunas celebraciones, mismas que fueron floreciendo en torno a la vida de las poblaciones. El Camino Real de Tierra Adentro es un itinerario cultural que el Estado mexicano presentó para su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, propuesta que finalmente fue aceptada el 1 de agosto de 2010. A partir de su utilización, cada vez había nuevos descubrimientos de minas, especialmente de plata, lo cual desarrolló rutas y ciudades y se dio un interesante intercambio de ideas y mercancías en el periodo colonial de 3 siglos. 3 de sus 60 zonas de monumentos se ubican en Tepeji del Río y también Hidalgo tiene un importante ramal hacia Nopala de Villagrán, Huichapan y Tecozautla. Vamos a recorrer virtualmente esta ruta e itinerario cultural de 20 kilómetros de zona de monumentos. Es probable que los tramos de viaje fueran de aproximadamente unos 20 a 35 kilómetros, después de los cuales se hacían paradas cada jornada. Los viajeros que venían de la Ciudad de México, que se encuentra a 70 kilómetros de distancia, llegaban a este puente construido a principios del siglo XVIII y con él accedían a Tepeji. Había que cruzar justamente el río que le da nombre a esta población en este puente de piedra que aún está en uso y forma parte de un paisaje de ahuehuetes que dan verdor a toda la población. El puente a día de hoy es algo estrecho, pero en su tiempo servía para controlar los accesos y quizá para cobrar algún peaje, para lo cual se requería control militar y que los viajeros pasaran uno por uno. Seguimos por la calle principal de Tepeji del Río. La avenida Melchor Ocampo tiene un ancho similar al de otras poblaciones por donde pasaba este camino real y llegamos así al conjunto histórico del centro de Tepeji, el cual destaca por el convento franciscano construido en el siglo XVI que consta de un gran templo con capilla anexa, claustro, huerta y un atrio con capilla abierta y capillas pozas, todo circundado con una barda de almenas que parecen de inspiración prehispánica. En zonas aledañas está la plaza principal con sus portales, sitios donde descansaban los viajeros y amarraban sus animales de carga. Además, está la antigua fábrica textil La Josefina. Toda la calle principal de Tepeji muestra construcciones que dieron servicio a los viajeros, como son comercios, mesones, ventas y potreros donde intercambiaban animales. El Camino Real de Tierra Adentro toma rumbo hacia algunos montes y áridos parajes hasta llegar al Puente de la Colmena, también conocido vulgarmente como Puente Quitacalzones, debido a múltiples anécdotas que narran los peligros de este lugar en donde se cometían asaltos y obligaban a la gente a quitarse la ropa. En este punto inicia la zona de monumentos protegida por la UNESCO que llega hasta la Hacienda de la Cañada. Ya en la zona baja y en medio de la cañada, se distingue un clima cálido con la abundancia de agua y el verdor que dan múltiples plantas y árboles. Ahí se encuentra el poblado de Santiago Tlautla, en donde está la iglesia de Santiago Apóstol, una construcción del siglo XVII con un esplendor vigente del arte virreinal mexicano. A un costado hay un curioso monumento dedicado al soldado, el cual fue edificado en 1951. Hoy es un símbolo de este camino por donde múltiples ejércitos avanzaban hacia sus batallas libradas a lo largo de la historia de México. El camino entre Santiago Tlautla y la Hacienda de la Cañada es empedrado, muy a la usanza tradicional de la época de esplendor de esta ruta y del paisaje regional. El tramo del camino está acompañado por espléndidas construcciones de casas antiguas y de arquitectura tradicional.
hechas de adobe y con adornos de cantera. Igualmente se hallan bardas rústicas, tramos arbolados y hábitos pintorescos como el montar a caballo para recorrer el lugar. De motivos paisajes está el Puente de Ánimas, construido en el siglo XIX, nombrado popularmente así por extraños sonidos que por las noches se asemejaban a lamentos o a gritos, lo cual provocaba miedos a quien por la noche tenía que pasar por el lugar. El camino sigue por la población de Cañada de Madero, que aunque es de más reciente creación, también demuestra la armonía del camino viejo. A lo largo del camino se desarrollaron actividades rurales y ganaderas. Esta hacienda es muestra de ello, y otro mudo testigo del paso de la historia. Fue fundada durante el virreinato, aunque el edificio actual parece posterior. Es mencionada en diversas crónicas de viajeros que por aquí pasaron e incluso pernoctaron. Ostenta una de las placas que reconocen la inscripción del Camino Real de Tierra Adentro en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año de 2010. El camino sale de la cañada y recorre una orografía árida y de montes. Nuevamente nos encontraremos con una zona de monumentos protegida por la UNESCO. Se trata del Puente de Atongo, punto donde termina el estado de Hidalgo e inicia el estado de México y se divide el camino hacia Jilotepec o hacia Soyaniquilpan. Kilómetros adelante, el itinerario cultural sigue hacia Aculco o se tenía la opción de ir hacia Nopala de Villagrán y de ahí hacia San Juan del Río. Librofest Metropolitano 2020 virtual.